El barrio estaba envuelto en un atardecer gris, de esos que parecen pesar más cuando el estómago está vacío. Marta miraba la pequeña mesa de madera, donde solo quedaba un trozo de pan duro. Sus hijos la observaban en silencio. Ya habían aprendido a no preguntar cuando la comida escaseaba. Esa tarde, la lluvia comenzó a caer con fuerza. El techo, viejo y agrietado, dejó pasar el agua como si también estuviera cansado de resistir. Marta abrazó a sus hijos y, sin más opción, salió bajo la tormenta buscando refugio. Caminaron hasta la pequeña capilla del barrio, donde algunas personas solían reunirse a orar. Dentro apenas había unas velas encendidas y el eco suave de una oración. Marta se arrodilló, empapada, y susurró con lágrimas contenidas: «Señor Jesús, tú multiplicaste el pan una vez. No te pido riquezas, solo que mis hijos no pasen hambre». En ese momento, un hombre mayor que nadie había notado entrar se acercó en silencio. Vestía ropa sencilla, su mirada era profunda y serena. Observó el pequeño trozo de pan que Marta aún llevaba en la mano. «¿Me lo compartirías?», preguntó con voz cálida. Marta dudó un instante. Era lo único que tenían, pero recordó las palabras que había escuchado tantas veces: «Da y se te dará». Sin entender por qué, partió el pan en 3 pedazos pequeños y le ofreció uno al hombre. Él sonrió. Cuando Marta bajó la mirada para repartir los otros 2 trozos a sus hijos, notó algo imposible. El pan en sus manos ya no era pequeño. Había vuelto a estar entero. Parpadeó, pensando que era el cansancio, pero al volver a partirlo, nuevamente se multiplicó. El hombre la miró con ternura. Cuando el pan se comparte con fe, nunca se acaba. La lluvia afuera comenzó a disminuir. Una paz extraña llenó la pequeña capilla. Y cuando Marta levantó la vista para agradecerle, el hombre ya no estaba allí. Solo quedaba el eco de sus palabras y la mesa ahora cubierta de pan suficiente para muchos más. Marta temblaba, no de frío, sino de asombro. Sus hijos comían con una alegría que hacía semanas no veía. El pan era fresco, suave, caliente, como recién salido del horno. No entendía cómo era posible. Pronto, el olor comenzó a extenderse fuera de la capilla. Algunas personas del barrio, refugiadas también de la tormenta, se acercaron curiosas. «¿De dónde salió todo esto?», preguntó una vecina sorprendida. Marta, aún con lágrimas en los ojos, solo pudo decir: «Yo lo compartí». Sin pensarlo 2 veces, empezó a repartir el pan. Y cada vez que lo partía, volvía a aparecer más. Nadie gritaba, nadie corría. Había algo sagrado en ese momento. Algo que hacía que todos hablaran en voz baja, como si entendieran que estaban presenciando algo que no se ve todos los días. Entre la gente estaba Andrés, el empresario del barrio alto. Había ido a revisar uno de sus locales afectados por la tormenta y terminó refugiándose allí. Observaba en silencio. Él conocía de números, inventarios y lógica. Aquello no tenía explicación. Se acercó a Marta y le preguntó: «¿Quién te dio ese pan?». Ella miró hacia el lugar donde había estado el hombre. «No lo sé, pero sus ojos eran como si lo supiera todo de mí. Y cuando habló, sentí paz». Andrés recordó de pronto una historia que su abuela le contaba de niño. Jesús multiplicando los panes y los peces. Sintió un escalofrío. En ese instante, una niña pequeña del barrio, muy enferma y débil por la falta de alimento durante días, comenzó a marearse. Marta se acercó, le dio un trozo de aquel pan y la sostuvo en brazos. La niña comió lentamente. Un silencio profundo llenó el lugar. Poco a poco el color volvió a su rostro. Su respiración se hizo fuerte. Abrió los ojos con una sonrisa.
«Mamá, ya no me duele», susurró. Algunos comenzaron a llorar, otros cayeron de rodillas, y Andrés, por primera vez en su vida, sintió que el dinero no era el mayor poder del mundo. Andrés no podía apartar la mirada de la niña. Minutos antes apenas podía mantenerse en pie, y ahora respiraba con fuerza, como si una corriente nueva de vida recorriera su cuerpo. La madre la abrazaba sin dejar de llorar, repitiendo entre sollozos: «Gracias, Señor, gracias». El pan seguía multiplicándose, no de manera escandalosa ni explosiva, sino serena. Cada vez que alguien lo partía con intención sincera de compartir, aparecía más. No era solo alimento, era provisión en medio de la desesperación. La tormenta cesó por completo, pero nadie tenía prisa por irse. Algo sagrado estaba ocurriendo en aquel pequeño refugio. Las personas comenzaron a hablar entre ellas, a mirarse diferente. Algunos que antes ni se saludaban ahora se ofrecían ayuda. El ambiente había cambiado. Andrés dio un paso atrás y se sentó en uno de los bancos de madera. Su mente intentaba encontrar lógica, pero su corazón sabía que aquello no se explicaba con números. Recordó cuántas veces había escuchado hablar de Jesús como una historia antigua, como un personaje distante. Pero allí, en medio del barrio pobre, parecía que esas historias respiraban otra vez. Miró sus manos, manos acostumbradas a firmar contratos, a contar ganancias, a medir resultados, y por primera vez se preguntó si realmente había estado viviendo. Marta, aún con el pan en las manos, sintió algo en su interior. No era solo gratitud, era certeza. Cerró los ojos un momento y recordó la mirada de aquel hombre. No había juicio en ella, solo amor. Un amor que veía su cansancio, sus noches sin dormir, su lucha silenciosa, y que no la había ignorado. Mientras repartían el pan, alguien comenzó a orar en voz alta. No era una oración elaborada, era simple: «Jesús, si estás aquí, quédate con nosotros». Y muchos repitieron esas palabras. En ese instante, una brisa suave atravesó la capilla. No movió objetos ni hizo ruido, pero todos la sintieron. Fue como si una presencia invisible caminara entre ellos. No había figura visible, pero sí una paz tan profunda que nadie dudó de lo que estaba ocurriendo. Andrés se puso de pie y, sin saber por qué, comenzó a ayudar a repartir el pan. Sus manos temblaban. Cada trozo que entregaba parecía decirle algo. Esto es lo que realmente importa. La noche cayó, pero la luz dentro de la capilla parecía más brillante que nunca. No provenía de las velas, sino de los rostros. Rostros que horas antes estaban marcados por preocupación y ahora reflejaban esperanza. Y en medio de aquel barrio humilde, donde muchas veces faltaba todo, aquella noche no faltó nada. Porque cuando Jesús entra en un lugar, incluso sin ser visto, transforma la escasez en abundancia y el miedo en fe. La noticia comenzó a correr por el barrio antes de que amaneciera, no como un rumor exagerado, sino como un susurro reverente. Algo pasó en la capilla. Personas que no habían estado allí llegaron al día siguiente buscando explicación o esperanza. Pero cuando entraron, el pan ya no se multiplicaba. Sobre la mesa solo quedaban algunas migas y el recuerdo vivo de lo sucedido. Algunos se decepcionaron, otros dudaron. Andrés también sintió por un momento que tal vez todo había sido una ilusión colectiva causada por el hambre y la emoción. Sin embargo, al mirar a la niña que había estado enferma, ahora corriendo afuera con otros niños, supo que no podía negar lo que sus ojos habían visto. Esa misma tarde, Andrés volvió a su casa en silencio. Se paró frente a sus grandes ventanales, observando la ciudad desde arriba.
Siempre había pensado que estar arriba significaba tener el control. Pero la noche anterior entendió algo distinto. El verdadero poder no estaba en acumular, sino en compartir. No pudo resistirlo más. Al día siguiente regresó al barrio, pero no como espectador. Llegó con materiales para reparar techos dañados por la tormenta. Contrató trabajadores locales. Compró alimentos. Pero algo era diferente. Ya no lo hacía por caridad superficial, sino porque sentía que estaba respondiendo a una mirada que aún lo seguía acompañando. Una semana después, decidió algo que jamás habría imaginado. Convirtió uno de sus locales vacíos en un centro comunitario. Allí habría comida, apoyo escolar y atención básica para quienes lo necesitaran. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió algo simple. Porque alguien me enseñó que el pan solo se multiplica cuando se comparte. Marta comenzó a colaborar, organizando a las madres del barrio. Ya no oraba solo pidiendo, ahora oraba agradeciendo. Había entendido que el milagro no fue solo el pan. El milagro fue el despertar de corazones. Un domingo por la tarde, mientras el nuevo centro comunitario se llenaba de vida, Marta volvió a la capilla sola. Se arrodilló en el mismo lugar donde todo había comenzado. Señor, no sé por qué me elegiste para ver eso, pero gracias. En ese momento, una sensación cálida la envolvió. No vio figura alguna. No escuchó una voz audible, pero en su interior, con claridad profunda, comprendió algo. Jesús no había venido solo a multiplicar pan. Había venido a multiplicar amor. Y en ese barrio donde antes reinaba la escasez, comenzó a crecer algo mucho más grande que un milagro momentáneo. Una comunidad transformada. Con el paso de las semanas, el barrio empezó a cambiar de una manera que nadie habría imaginado meses atrás. No fue un cambio repentino ni mágico, como el pan multiplicándose en las manos de Marta, sino algo más profundo y constante, como una semilla creciendo bajo la tierra. El centro comunitario que Andrés abrió se convirtió en un lugar de encuentro. Allí no solo se repartía comida, se compartían historias, cargas y sueños. Las madres comenzaron a organizar turnos para cocinar juntas. Los jóvenes, que antes pasaban las tardes sin rumbo, empezaron a recibir clases de apoyo escolar y talleres de oficio. Andrés iba casi todos los días. Ya no vestía trajes caros cuando visitaba el barrio. Se sentaba a escuchar. Escuchaba a los ancianos contar cómo había sido la zona en otros tiempos. Escuchaba a los niños hablar de lo que querían ser cuando crecieran. Y en cada conversación sentía que algo dentro de él seguía siendo transformado. Una noche, mientras cerraban el centro, Marta se le acercó. Desde aquel día, no ha vuelto a faltar pan en mi casa, le dijo con una sonrisa tranquila. No siempre es abundante, pero siempre alcanza. Andrés asintió en silencio. En la mía tampoco ha faltado algo, respondió él. Paz. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo críticas. Algunos decían que lo ocurrido en la capilla era exageración. Otros murmuraban que Andrés solo buscaba limpiar su imagen. Incluso hubo momentos en que los recursos comenzaron a escasear y la presión volvió a sentirse. Una tarde especialmente difícil, cuando las cuentas no cerraban y la demanda de ayuda aumentaba. Andrés entró solo a la antigua capilla. Se sentó en el mismo banco donde había observado el milagro aquella primera noche. El silencio lo envolvió. Si realmente estuviste aquí, susurró mirando al frente, ayúdame otra vez. No sé cómo sostener todo esto. No hubo relámpagos ni señales visibles. Pero recordó algo. El pan no se multiplicó hasta que fue compartido.
Se dio cuenta de que había estado cargando solo lo que debía ser de todos. Al día siguiente reunió a la comunidad. No habló de dinero ni de problemas. Habló de responsabilidad compartida. Invitó a cada persona a aportar lo que pudiera: tiempo, habilidades, pequeñas donaciones, trabajo voluntario. Y algo hermoso ocurrió. Un carpintero ofreció arreglar muebles. Una maestra jubilada comenzó clases gratuitas. Un joven que sabía de tecnología organizó campañas en redes sociales. Incluso personas de barrios cercanos comenzaron a sumarse. El milagro se repitió, pero de otra forma. Ya no era pan apareciendo en las manos de Marta. Era generosidad apareciendo en los corazones. Un año después, el barrio era distinto. No era perfecto. Seguía siendo humilde, pero había dignidad. Había comunidad. Había esperanza. Una tarde, mientras los niños jugaban frente al centro comunitario, un hombre mayor pasó caminando despacio. Vestía ropa sencilla. Sus ojos eran serenos. Se detuvo un momento observando la escena. Marta, que estaba organizando cajas de alimentos, sintió algo familiar y levantó la vista. Sus miradas se cruzaron por un segundo. El hombre sonrió con la misma ternura de aquella noche de tormenta, y antes de que ella pudiera decir una palabra, siguió caminando hasta perderse entre las calles. Marta no corrió tras él. Solo susurró: «Gracias, Señor», porque había entendido que Jesús no siempre se queda donde hace el milagro. A veces deja el milagro en las personas y continúa su camino. Marta permaneció unos segundos mirando la esquina donde el hombre había desaparecido. No necesitaba pruebas. Su corazón reconocía lo que sus ojos apenas habían visto. No era la primera vez que Jesús pasaba sin anunciarse con ruido. Siempre había sido así: discreto, profundo, transformador. Aquella noche, el barrio celebraba un año desde el milagro del pan. No lo llamaban así públicamente. Muchos simplemente decían: el día que todo cambió. Colgaron luces sencillas entre las casas, prepararon comida entre todos y organizaron una pequeña reunión en el centro comunitario. Andrés tomó la palabra frente a vecinos que meses atrás apenas se conocían entre sí. Habló sin micrófono, sin discurso preparado. Contó cómo había vivido años creyendo que tener más era vivir mejor. Confesó que el verdadero vacío no era la falta de dinero, sino la falta de propósito. Y explicó que aquella noche en la capilla entendió que Jesús no solo alimenta estómagos, alimenta almas. Mientras hablaba, miraba a la gente. Ya no veía pobreza. Veía rostros fuertes, manos trabajadoras, corazones valientes. Comprendió que el milagro no había sido que alguien de afuera los salvara. El milagro fue que descubrieran que juntos podían levantarse. Marta también habló, no con palabras elegantes, sino con sinceridad. Recordó el momento en que dudó antes de compartir el último pedazo de pan. Admitió que el miedo casi la detuvo. Y luego dijo algo que dejó a todos en silencio. El milagro empezó cuando decidí compartir lo poco que tenía. Jesús hizo lo imposible, pero primero me pidió que soltara lo que estaba agarrando con miedo. Muchos bajaron la mirada, porque entendieron. Esa noche, mientras cantaban y compartían comida, algo más profundo ocurrió. Personas que habían estado distanciadas se reconciliaron. Familias que casi no hablaban comenzaron a abrazarse. Jóvenes que pensaban irse del barrio decidieron quedarse para construir algo mejor. No hubo otro pan multiplicándose visiblemente, pero sí se multiplicaron oportunidades. Con el tiempo, el centro comunitario creció. Se convirtió en un espacio de formación laboral, asesoramiento legal y apoyo emocional. Varias pequeñas empresas
comenzaron a surgir dentro del mismo barrio. Andrés, lejos de controlar todo, aprendió a delegar y confiar. Un día, meses después, un periodista llegó para escribir un reportaje sobre la transformación del lugar. Quería saber cuál había sido la estrategia, qué ONG lo había financiado, qué plan estructural lo había iniciado. Andrés respondió algo que el periodista no esperaba. Todo empezó con un pedazo de pan compartido. El periodista sonrió con escepticismo, pensando que era una metáfora bonita. Pero para Marta y para muchos allí, no era metáfora, era memoria. Con los años, algunos niños que habían recibido ayuda se convirtieron en voluntarios. La niña que había sido sanada aquella noche comenzó a estudiar enfermería. Decía que quería cuidar a otros como alguien la había cuidado a ella. El barrio seguía teniendo dificultades. No era un lugar perfecto ni libre de problemas, pero algo había cambiado para siempre. La certeza de que no estaban solos. Y en cada acto de generosidad, en cada mano extendida, en cada mesa compartida, la presencia de Jesús seguía siendo real. No siempre visible, pero siempre actuando. Porque el mayor milagro no fue que el pan apareciera. El mayor milagro fue que los corazones, endurecidos por el miedo y la necesidad, aprendieran a confiar. Y cuando un corazón confía en Jesús, la escasez deja de gobernar. Entonces comienza algo que ni la pobreza puede detener, una fe que se multiplica. Con el paso del tiempo, el recuerdo del pan multiplicado dejó de ser solo una historia que se contaba en voz baja y se convirtió en una convicción que guiaba cada decisión del barrio. No necesitaban que el milagro se repitiera de la misma forma, porque entendieron que Jesús no siempre obra igual, pero siempre obra. Andrés comenzó a visitar otros sectores de la ciudad donde la necesidad era aún mayor. Ya no iba como empresario exitoso, sino como alguien que había sido tocado por la gracia. En cada lugar contaba lo mismo, que el cambio comenzó cuando alguien decidió compartir lo poco que tenía. Algunos lo escuchaban con atención, otros dudaban, pero él ya no necesitaba convencer a nadie. Había aprendido que la fe no se impone, se siembra. Marta, por su parte, se convirtió en una guía silenciosa para muchas mujeres del barrio. No hablaba desde la teoría, hablaba desde la experiencia. Sabía lo que era temer no tener suficiente. Sabía lo que era llorar en silencio. Y también sabía lo que era ver a Jesús responder en el momento más oscuro. Una tarde, mientras organizaban una nueva entrega de alimentos, llegó al barrio una familia recién llegada. Venían de lejos, con lo puesto, buscando empezar de nuevo. Sus rostros reflejaban el mismo miedo que Marta había sentido aquella noche bajo la lluvia. Sin decir palabra, Marta tomó un pan, lo partió y lo puso en las manos de la madre. Por un segundo el tiempo pareció detenerse. No porque el pan se multiplicara visiblemente, sino porque algo más profundo ocurrió. La madre rompió en llanto. No era solo hambre lo que traía, era desesperanza, y ese simple gesto fue suficiente para que entendiera que no estaba sola. Andrés, observando desde unos pasos atrás, sonrió. Recordó aquella pregunta del hombre misterioso. ¿Me lo compartirías? Comprendió que esa pregunta no había sido solo para Marta aquella noche. Era una pregunta que Jesús seguía haciendo cada día. ¿Compartirás tu tiempo? ¿Compartirás tu recurso? ¿Compartirás tu compasión? Los años pasaron. El barrio ya no era conocido por su pobreza, sino por su unidad. Personas de otros lugares comenzaban a visitarlo para aprender cómo habían logrado esa transformación, y siempre escuchaban la misma respuesta sencilla. Todo comenzó cuando alguien decidió confiar.
Una noche tranquila, mucho después del primer milagro, Marta volvió a la capilla. Ya no estaba deteriorada. Había sido restaurada por manos del mismo barrio. Se sentó en silencio, cerró los ojos y recordó la tormenta, el miedo, el último pedazo de pan. «Señor», susurró, «gracias por no pasar de largo». Sintió la misma paz de aquella primera vez. Entendió entonces que el milagro nunca fue solo para ellos. Fue una semilla destinada a crecer y extenderse más allá de esas calles. Porque cuando Jesús entra en una historia, no lo hace para resolver un momento, lo hace para transformar generaciones. Y así, en un lugar que el mundo consideraba pequeño e insignificante, se escribió una historia que el cielo nunca olvidó. La noche estaba en silencio cuando Marta salió de la capilla por última vez, antes de cerrar las puertas. Miró el barrio iluminado por luces sencillas, escuchó las risas de los niños a lo lejos y sintió algo que años atrás le parecía imposible: tranquilidad. No era que ahora tuvieran todo resuelto. Aún había desafíos, aún había días difíciles, pero ya no había miedo gobernando sus decisiones. Andrés caminaba despacio por la calle principal. Recordaba quién había sido antes. Un hombre rodeado de abundancia, pero vacío por dentro. Ahora entendía que la verdadera riqueza no estaba en lo que se guarda, sino en lo que se entrega. Se detuvo frente al centro comunitario. En la entrada habían colocado una frase sencilla, escrita a mano por los niños del barrio: «Cuando compartimos, Dios multiplica». No era solo una frase bonita, era la verdad que habían vivido. Marta levantó la mirada al cielo. No esperaba volver a ver al hombre de aquella noche. Ya no lo necesitaba, porque había comprendido algo más grande. Jesús no vino solo a hacer un milagro visible, vino a quedarse en cada acto de amor que nace de la fe. El pan se había acabado aquella primera madrugada, pero la compasión no. La provisión sobrenatural había sido el comienzo. La transformación constante fue el verdadero milagro. Y así, en un barrio que conoció la escasez y el dolor, quedó una historia que nadie pudo borrar. Una historia donde Jesús pasó en silencio, tocó corazones, multiplicó esperanza y enseñó que el cielo comienza cuando decidimos compartir lo poco que tenemos. Porque al final, el mayor milagro no fue el pan que apareció en las manos, fue el amor que apareció en los corazones. Y ese milagro nunca terminó.